Este episodio no iba a ser un episodio. La verdad es que comenzó como una reunión de brainstorming con Mache, de esas donde uno se pone a pensar en ideas, temas, próximos pasos, y sin darnos cuenta, empecé a hablar de emociones, de cómo acompañarlas, de lo que hago con mis pacientes en consulta, y nos dimos cuenta de que había mucho valor ahí. Así que decidimos dejarlo así, sin filtros, sin tanta estructura, pero con mucha autenticidad. Y como este podcast se trata de eso, en este episodio te comparto cómo gestionar lo que sientes desde una mirada más realista, como si hiciéramos juntas una especie de entrenamiento emocional, pero eso sí, con muletillas, con la versión más auténtica de Eva que podrás estar escuchando. Y obvio, no es lo mismo que estar en terapia, pero sí puede ayudarte a conocerte más, a entender por qué reaccionas como reaccionas y descubrir nuevas formas de sostener tus emociones sin que éstas te pasen por encima. Ojalá lo disfrutes tanto como nosotras disfrutamos grabarlo. Y si te deja pensando, sintiendo o respirando más profundo, entonces habrá valido la pena. Yo soy Eva Herbert, tu anfitriona. Pasa adelante, siéntate cómoda y disfruta de un episodio que no iba a ser episodio de Más Auténtica Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las emociones no han sido tan importantes históricamente? ¿Por qué no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones? En el siglo de las luces empezamos a priorizar la razón, los filósofos empezaron a priorizar la razón y eso hizo que el intelecto tuviera una gran importancia y se asociara a los adultos, a los humanos, perdón, y entonces se empezó a considerar que todo lo otro, que no era eso, es decir, emociones, instinto, inconsciente, se relegara a número uno, a los animales y número dos, a otras especies o seres que no eran tan aprobados socialmente como las mujeres. Como las brujas, etcétera. Entonces, bueno, no vamos a entrar en la historia, obviamente, pero sí saber que hubo como una separación que empezó a asignar lo racional a los hombres, um, y lo emocional a, pues, mujeres, etcétera. Pero como no teníamos tanto espacio en esos lugares de divulgación, pues entonces lo que nosotras pensábamos o sentíamos no era tan importante. Entonces, de ahí en adelante se empezó a eso, a visibilizar qué ideas había, qué pensaba la gente, qué pensaban los filósofos de la época y bueno, ha empezado todo este boom de escribir libros, de teorizar en diferentes áreas, sociología, psicología, ciencia, etcétera. Entonces, las emociones se pusieron a un ladito. Y no fue sino hasta como siglo XX, que, finales del siglo XX, que como que hubo autores de la psicología que empezaron a decir, bueno, acá, pero existe eso que se llama las emociones, vamos a profundizar respecto a esto, vamos a hablar de esto que está pasando, porque o sea, fíjate que a pesar de que se habló de psicología y de que Freud yo sé que hizo un intento muy importante, él y todos sus discípulos de hablar de inconsciente y de cosas más profundas, pues no necesariamente se le dio tanto espacio al sentir. Entonces, cuando se hace ese rescate, por así decirlo, en el siglo XX de lo que son las emociones y cómo se ven en el día a día, tomó mucho tiempo aterrizarlo. O sea, yo siento que es ahora en el siglo XXI que como que las emociones tienen una cabida, incluso lo vemos con el tema de la crianza respetuosa, en las redes sociales, como que la gente hablando de lo que siente y ya como espacios que son importantes. Entonces, cuando hablamos de emoción, ¿de qué estamos hablando? Porque antes se hablaba de la emoción como una reacción física, una reacción biológica que tenía tu cuerpo ante diversos estímulos. Y dejarlo así suena como algo como que te pasa en el cuerpo, ¿no? Como te pasa que te late el corazón, como te pasa que duermes a tal hora. Pero en realidad, si nos vamos como a lo que implica, es que tú estás teniendo cambios en tu cuerpo todo el día, que sí tienen una causa biológica, pero que impactan en cómo tú te sientes, en cómo tú actúas a lo largo de, sí, de tu día, básicamente. Entonces,
cuando empezamos a ver las emociones desde ese lugar como más profundo, más complejo y abrimos como, ok, más allá de la biología, ¿qué impacto tiene esto, ¿no? En mi sentir, más allá de, tengo tanto porcentaje de serotonina, mi cerebro está haciendo esto, es, ¿cómo se siente eso en el día? Oye, mira, me levanto con menos energía porque estoy triste y entonces no tengo ganas de ir a trabajar, ¿sabes? Y de repente está atada a los días en los que tengo la menstruación. O, oye, mira, ¿sabes? Como que estoy súper enérgica, me siento súper alegre y estoy súper motivada, me quiero comer el mundo. eh, y entender que además las emociones tienen como un principio y un fin, como que no es un estado sostenido, porque además por precisamente ese desconocimiento se ha asociado como a la felicidad con la alegría, a la depresión con la tristeza y no dado espacio a que las emociones puedan ser protagonistas. Por eso yo creo que el logro que Pixar hizo con Intensamente fue brutal porque permitió que las personas pudieran visibilizar las emociones, o sea, como ponerle una cara a eso que viene a decirme yo me siento de tal forma. Y ahí pudimos entender que las emociones son más que esa reacción, es decir, las emociones tienen una función y esa función es darnos un mensaje. Y ese mensaje es cómo me estoy sintiendo, que hay algo que está pasando en el afuera que me parece injusto, que hay algo que me está motivando, que hay algo que debo resolver, que hay algo que me hace sentirme amenazado. Es decir, las emociones, cada una, tienen una función. Entonces, cuando entendemos que cada emoción tiene una función, quizás podemos darles un espacio en nuestro día. Pero como yo decía en el episodio anterior, al final es muy difícil si tú ni siquiera te das cuenta cuando tienes ganas de hacer pipí, o sea, que estás experimentando nerviosismo. O sea, es como muy difícil dimensionar cuando tú no has podido estar en el aquí y en el ahora. Por eso, si no has escuchado este episodio, es importante, o sea, si no escuchaste el episodio anterior, es importante como escucharlo para poder llegar acá, porque siento que es todo como un camino a recorrer, ¿no? Como primero identificar qué está pasando en el afuera, qué hay aquí y ahora, luego qué está pasando en mi cuerpo a nivel de necesidades, para luego poder entrar a ese espacio más complejo de cómo me siento, ¿no? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Em, Cuando revisamos las emociones, para mí es súper importante entender que hay cientos de nombres de emociones. De hecho, cada cultura ha tenido y le ha puesto nombre a distintas emociones. Hay teóricos que se han dedicado a ver las expresiones faciales, cómo corresponden a tal emoción. Y es muy interesante porque hay culturas donde la sonrisa tiene un significado y en otras la sonrisa significa otra cosa. O sea, por ejemplo, em, e incluso la seriedad. O sea, por ejemplo, en Alemania tú no puedes distinguir fácilmente si alguien está triste. Es muy difícil porque la gente tiende a tener una cara seria. Eso no significa que la gente no se ría, claro que sí. Pero como la forma en la que ellos expresan, la neutralidad con la que ellos expresan las cosas, es muy difícil descifrar si están tristes, si están molestos. Bueno, molestos no, sí se les nota cuando están molestos. Si están tristes. O si algo le genera un poquito de alegría, como estas emociones que son más sutiles, ¿no? Pero luego, no, y me atrevería a decir que quizás uno como latino podría identificar, oye, está molesta esta persona, pero no, lo que te está diciendo es el horario de entrada al metro y eso tiene una entrada y es una hora y a esa hora es y ya. Pero de este lado, de hecho, tienden a decir, ¿no? Los latinos son más emocionales, las latinas, incluso si eres mujer, como que las latinas son estas mujeres todas emocionales, llenas de fuego porque nosotras nos hemos permitido expresar más la emoción. Eso no significa que seamos más inteligentes emocionalmente. Ahí hay que hacer todo un trabajo, pero sí, sí, gracias a las novelas, eso sí lo podemos agradecer a las novelas. Las novelas nos han permitido como desplegar todo ese abanico de emociones que existen y, y bueno, en ese despliegue básicamente, nosotras hemos podido como expresar nuestra ira, mostrar vergüenza, ¿sabes? Como
llorar si algo nos entristece, reír a carcajadas si algo nos da risa, que en otros países está limitado. Por ejemplo, en Japón las mujeres se tapan la boca para reírse y es parte de la cultura, ¿no? Y al final eso no es ni bueno ni malo, simplemente es, pero creo que es importante dimensionar que la emoción es tan compleja, o sea, la emocionalidad es tan compleja que para cada cultura se ve de manera distinta. Así que en este episodio nos vamos a centrar específicamente en Latinoamérica o en Hispanoamérica, porque sé que hay personas que nos escuchan en Europa y que creo que pueden sentirse identificadas también. Entonces, cuando hablamos de emociones, ¿qué es importante? Porque hablábamos de que quizás no somos tan inteligentes emocionalmente. ¿Qué se necesita para ser inteligente emocionalmente? Y bueno, básicamente yo creo que esta posibilidad de ser más inteligente emocionalmente es algo que podemos desarrollar, es algo que podemos ir como moldeando, incluso desde niños, vamos aprendiendo cómo gestionar nuestras emociones. Y la inteligencia emocional básicamente responde a qué tan capaz eres de gestionar tus emociones. Entonces, para eso yo en primer lugar tengo, o sea, yo siempre digo que hay cuatro pasos. Esos son los pasos de Eva Herbert. Probablemente otro psicólogo lo ve muy así, pero en mi caso siguen estos pasos. En primer lugar es identificar en qué parte del cuerpo yo siento lo que siento. Entonces yo, por ejemplo, tengo como algo en la boca del estómago. Entonces, ok, tengo algo como en la boca del estómago que me hace sentir como apretada y me siento como tensa. Entonces, ok, ya sé en qué parte del cuerpo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. En segundo, es el paso número uno. En segundo lugar, yo paso a ponerle nombre a la emoción. Entonces, busco dentro de mi repertorio de emociones con qué emoción yo puedo atar a esas sensaciones físicas que experimento. Entonces, si tú no sabes de emociones, tú puedes buscar la rueda de emociones de Robert Plutchik, que está en nuestro diario de emociones de Beauty Valley, por ejemplo, o en el diario de un duelo, en nuestro libro, porque me parece que es un recurso maravilloso del que voy a hablar más adelante. O puedes buscar en Google lista de emociones y te van a salir cualquier cantidad de listas de emociones para poder ponerle nombre. Entonces, ok, quizás esa sensación en el estómago en otras oportunidades ya la he tenido y me parece que pudiese ser nerviosismo. Con el tiempo yo voy a ir pudiendo darle mejor nombre, o sea, un nombre que sea más accurate, más preciso a esa emoción, eh, pero por ahora esa es la que creo que siento, nervios. Entonces, después de que digo nervios, decir en voz alta la emoción ayuda a nuestra amígdala cerebral a reconocer la emoción que estamos sintiendo. Entonces, tú puedes decirlo en voz alta, aunque nadie te escuche, o decírselo a alguien si tienes a alguien confiable a quien tú le puedes decir, oye, estoy nerviosa. Em, o para ti, uy, esto que siento se llama nervios. Lo dices y cuando tu amígdala lo reconoce, baja un poquito la intensidad, porque entiende que tú le estás prestando atención, que es básicamente la función de la amígdala, decirte, hey, estamos experimentando algo. Luego el tercer paso para mí es validar la emoción, que significa abrazar eso que yo estoy sintiendo, aceptar eso que estoy sintiendo. Usualmente ahí todo el mundo me pregunta, ¿qué es eso, Eva? O sea, ¿cómo se valida la emoción? ¿Cómo se abraza esa emoción? Y yo entiendo que me lo pregunten porque es el paso más difícil que existe. Porque abrazar y validar algo que tú no quieres sentir, como puede ser nervios, es muy complejo. Pero básicamente lo que implica es entender que eso es lo que tú estás sintiendo, aceptar que eso es lo que tú estás sintiendo y que, oye, sería maravilloso que sintieras alegría, pero bueno, ese examen al que vas o esa reunión de trabajo importante, eso es lo que te está generando nervios. Entonces, aceptar y abrazar esa emoción es lo que va a permitir que luego tú puedas usar una herramienta adecuada, que es el paso número cuatro, que es cuando recurrimos a nuestra cajita de herramientas emocional, para entonces a partir de ahí sacar las herramientas que sean más adecuadas. ¿Y por qué del paso anterior depende esta? Porque si yo digo, ay no, yo no estoy sintiendo nervios, o sea, yo invalido la emoción, lo más probable es que yo termine haciendo otra cosa. Ay, déjame comerme una galleta, porque yo lo que estoy es, ¿sabes? Como emocionada. Yo recuerdo que tenía una amiga que me decía siempre como que, Eva, no estás nerviosa, lo que estás es emocionada, porque obviamente te genera emoción tu proyecto y sabes exponer frente a muchas personas. Y esa es una sutil invalidación, obviamente ya no lo hacía con esa intención, pero vamos a ver más adelante cómo la invalidación la hemos aprendido y por eso es tan difícil luego aplicar ese paso.
Y por último, entonces, esa buscar en mi cajita de herramientas va a depender de todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida. De si yo crecí, por ejemplo, viendo a mi mamá ignorar a mi papá cuando se molestaba, yo entiendo que la ira se gestiona ignorando a la persona que me hizo sentir mal. O si yo, por ejemplo, vi que mi tío cuando se molestaba le gritaba a todo el mundo, entonces yo entiendo que la ira se gestiona gritando. O sea, fíjate cómo al final yo voy aprendiendo y absorbiendo como una esponja a lo largo de mi vida qué herramientas son o no funcionales para responder a algo. Y quizás tú dirás, bueno, así se manejan las cosas en mi familia y es totalmente válido porque, bueno, es parte de, ¿no? Cada dinámica familiar es un mundo totalmente distinto, pero precisamente este episodio y todo lo que promovemos en Beauty Value y la terapia lo que buscan es que tú encuentres herramientas que te hagan sentir mejor. Que después de que tú usas esa herramienta, tú digas, ok, me siento bien. Sabes que sentía ira y en lugar de ignorar o gritar a la persona, yo puedo respirar, irme de la situación y luego cuando yo tengo más o menos claro qué quiero decir, volver y asertivamente decirle a la persona, mira, me molestó esto que dijiste, no fue mi intención decir esto otro, te pido disculpas, pero lo que me gustaría realmente es que hagamos esto, esto y esto. Y en una próxima oportunidad, por favor, dime esto, esto y esto. O sea, ¿cómo te hace sentir eso? O sea, es como que después de que tú logras pasar como esa incomodidad que genera la situación, es otra cosa totalmente distinta a cómo se siente cuando yo ignoro a alguien o cuando yo le grito a alguien, que después yo me siento culpable, con resentimiento, con tristeza, no, y empiezo a darle vueltas en la cabeza. Entonces, son dos escenarios totalmente distintos y creo que al final revisar sin juzgar la cajita de herramientas que tenemos es un paso importante. O sea, creo que este episodio también es para eso, para que revises tu cajita de herramientas, veas, ok, ¿qué herramientas tengo? Y yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a ponerlas en reposo, no tienes que prescindir de ellas, son las que te han servido toda la vida, son las que tienes y eventualmente las vas a seguir usando porque te salen en automático, pero las ponemos en reposo y yo te voy regalando nuevas herramientas como respirar, la comunicación asertiva, etcétera. Entonces, básicamente el entrenamiento emocional requiere como entender todo esto, pero luego viene el ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica es la parte más difícil porque requiere de, oye, estar muy atenta a cómo me siento. Entonces, yo siempre recomiendo llevar un diario de emociones, porque cuando tú llevas un diario de emociones, tú puedes obligatoriamente al final del día o al principio del día preguntarte qué estoy sintiendo o qué sentí. Y cuando tú haces ese ejercicio, no te queda de otra que hacer memoria y decir, mira, yo sentí bastante tristeza cuando mi hermano me habló de tal forma, o me sentí nerviosa o ansiosa justo antes de esa reunión social que teníamos con mis amigos que me dijeron que había gente nueva y yo no estaba preparada para conocer gente nueva. Entonces, el ir estando atenta, ¿no? Es como un músculo que hay que empezar a fortalecer, como que, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y quizás haya personas a las que esto les abrume porque nunca ha estado como en una dimensión del día, como hacer espacio para esto. Esto es como algo que demanda tiempo y que puede ser bastante fastidioso, lo sé. Pero en la medida en la que tú lo vas haciendo, se va incorporando a ti hasta llegar a un punto en el que quizás no necesites llevar un diario de emociones. Que alguien te pregunte cómo te sientes y tú digas, hoy estoy bastante tranquila. Hoy estoy bastante tranquila. Empecé la reunión con miedo porque pues mi compañera me dijo que básicamente se le había ocurrido algo muy loco y había hecho algo muy loco, entonces yo sentí miedo. O sea, ese como ir poco a poco como dándote cuenta de lo que tú sientes, se puede ir volviendo como una habilidad que tú vas teniendo muy a flor de piel, muy fácil de hacer y de eso, de ejecutar. Entonces, decía que íbamos a hablar de validación porque creo que es un ejercicio súper interesante el descifrar cuándo nos invalidan y cuándo invalidamos nosotras. Eh, y yo creo que aquí es importante hacerlo sin juicio porque no todo el mundo ha tenido la historia personal que tenemos nosotros, no todo el mundo escucha este podcast, no todo el mundo va a terapia, entonces no todo el mundo está listo para validar las emociones de otras personas, mucho menos si no se ha validado a sí mismo. Entonces, creo que es importante entender que
pues tú puede que le digas a tu mamá, mamá, me siento de tal forma, y tu mamá te diga, ay, no, hija, no te sientas así. No te sientas así. O que tú empieces a llorar y te digan, ay, no, no llores, no llores, tranquila. O sea, totalmente válido. Pero importante es que nosotros entendamos que esta persona hace esto, pero yo no lo voy a hacer. Yo sí le voy a dar espacio. Y si es un espacio seguro, poder decir como que te entiendo, pero yo sí quiero llorar. O bueno, gracias por tu recomendación, pero la verdad es que yo sí me quiero permitir sentir triste porque esto es lo que me va a ayudar a gestionar mi tristeza después adecuadamente. O sea, el ir entendiendo que lo que hagan otras personas contigo no lo tienes que seguir haciendo tú, o sea, que tú lo puedes empezar a hacer diferente. Em, Incorporar la validación como eso, como una herramienta del día a día, creo que va a ser muy valioso, y hacer ese ejercicio de validarme, validarme, validarme. Cuando hablamos de emociones, usualmente nos imaginamos las típicas, ¿no? Ira, alegría, asco, temor. Creo que, bueno, al final la película Intensamente Vuelvo lo hizo tan magistralmente que esas son las emociones que uno recuerda básicamente, ¿no? Y hay autores que dicen que hay 5 emociones, que son las básicas, que son las que se expresan en la primera película, y luego hay diferentes autores que las van cambiando. Lo importante es entender que la experiencia emocional es muy compleja y que no solamente experimentamos esas emociones. Por eso decía que la rueda de emociones de Robert Plutchik era algo que era un recurso visual, que si no tienes ninguna de nuestras herramientas de Beauty Value, corre a buscarlo en Google para que la veas, porque es como una flor. Es un modelo tridimensional que básicamente se abrió y nosotros podemos ver de mayor a menor intensidad una misma emoción. Entonces, por ejemplo, la emoción de tristeza, yo la puedo ver como tristeza en su versión como mediana, y luego la puedo ver como en su expresión como más fuerte, como melancolía, o la alegría yo la puedo ver como, oh, como esta expresión como, digamos, de intensidad media, y luego el éxtasis como la alegría máxima. Entonces, eso como que cada emoción tiene niveles, y el poder preguntarte del 1 al 10 qué tan intensa siento esta emoción te puede ayudar también a tener perspectiva, porque a veces hay situaciones que sentimos que nos estamos muriendo, como que, ay, me siento súper triste porque, no sé, terminé esta relación de amistad y me siento súper mal y extraño a esta persona en mi vida. Y yo te pregunto, ajá, ¿qué tan triste estás del 1 al 10? Y de repente tú dices 10, yo lo siento 10, ajá. Y si yo te digo que compares esta tristeza con otra tristeza que has tenido, por ejemplo, la muerte de un familiar, que tú quisiste mucho, tú vas a ir a ese momento y tú vas a decir, no, esa se sintió como 10, esta quizás se siente como 7. Entonces, como poder ir dándole perspectiva a las emociones a lo largo de la vida para poder ir entendiendo como, ok, esto que estoy sintiendo es intenso, pero me he sentido peor. Entonces, esto no invalida la experiencia que vivo ahora, pero la coloca en un lugar en el que yo puedo dimensionar, ok, si no me morí cuando se murió mi abuelita, pues hoy no me voy a morir. O sea, simplemente qué hice en aquella oportunidad y qué puedo hacer ahora. Y recapitulando el cómo gestionar las emociones en 4 pasos que suenan sencillos, pero no lo son, nos vamos a dar cuenta de que en primer lugar nos toca identificar en qué parte del cuerpo siento lo que siento. En segundo lugar, le voy a poner nombre a esa emoción, la voy a etiquetar, voy a decir su nombre si quiero en voz alta. En tercer lugar, voy a validar, aceptar, abrazar esa emoción que estoy sintiendo. Y por último, pero no menos importante, voy a recurrir a esa cajita de herramientas emocional de la que dispongo, para poder darle cabida a esa emoción y pues si es muy intensa, disminuir su intensidad y pasar a la siguiente emoción que también es válida e importante y que me va a ayudar en cierta medida, pues a atravesar con menor incomodidad lo que pueda estar sintiendo. Yo creo que lo más importante y lo que busco con este episodio, que no iba a ser episodio, es que quien lo escuche pueda entender que sus emociones están ahí por una razón de ser, que la emoción tiene una función, una emoción más allá de ser una reacción química y biológica de nuestro cuerpo, tiene, tiene que tener cabida porque
está buscando decirte algo, está buscando transmitirte un mensaje, tal y como lo veíamos en la película Intensamente. Cada emoción tiene un impacto en nosotros, y la idea, en lugar de ignorarla, tratar de taparla, de quitarla del medio, es darle ese espacio para que se exprese. Yo entiendo que pues es un privilegio poder tener las herramientas, y por eso hoy quiero compartirte algunas que quizás son un poco más sencillas y que son fáciles de usar, pero igual también invitarte a que si estas herramientas no te funcionan, que si tú has estado tratando de hacer lo posible por gestionar tus emociones y no lo has logrado, la terapia es precisamente el espacio creado para ello. Y entre esas herramientas que te quiero compartir para que puedas nutrir tu cajita de herramientas emocional, en primer lugar está la respiración. Yo creo que cuando nosotros asumimos una respiración consciente, cuando nos permitimos inhalar por unos segundos, sostener y luego exhalar, podremos calmar nuestro sistema nervioso, y creo que es una herramienta que es totalmente gratis, sencilla, y que pues bien hecha nos puede ayudar al menos a darle espacio a esa emoción y regularnos a nosotros, que es lo más importante. Entonces, practícalo con 10 respiraciones, donde tú inhales, exhales y veas cómo te vas sintiendo. Trata de que en la inhalación no sostengas más aire del que puedes, porque pues pudieses marearte. Y la idea es que pues dure los segundos que a ti te permita eso, sostener y exhalar, y que dure más o menos lo mismo la inhalación y la exhalación. Obviamente en terapia es algo que revisamos concienzudamente, que yo guío a mis pacientes para hacerlo, pero que de entrada creo que es una herramienta que te puedo compartir y que puedes hacer por tu parte. En segundo lugar, el diario de emociones, escribir lo que tú estás sintiendo, qué hizo que sintieras eso, cómo esa emoción te hizo actuar, te va a permitir el reconocer qué situaciones son las que suelen desencadenar ciertas emociones, ver patrones, ganar claridad respecto a, en este momento, qué te está movilizando. En tercer lugar, el movimiento físico, el permitirte caminar, bailar, hacer yoga o algún ejercicio suave, hacer ejercicio, entrenar, te puede ayudar a procesar de cierta manera aquello que quizás la mente no está sabiendo decir, y que muchas veces con ese espacio que le damos eh, mientras vamos moviendo el cuerpo, pues puede tener un espacio, la emoción, para drenarse, para encontrar espacio básicamente en tu vida y que no esté como ignorada. Al menos estudios científicos incluso demuestran que la ansiedad, por ejemplo, disminuye cuando hacemos ejercicio. Otra herramienta que me gustaría compartir es el grounding, bien conocido como ese anclaje que hacemos a la tierra, el poder caminar, por ejemplo, descalza sobre grama, sobre arena, para estar aquí y ahora, darle espacio a ese presente pudiese también ser un espacio valioso para conectar con lo que estás sintiendo, y eso, no ignorar básicamente que es la finalidad de este episodio, que tú dejes de ignorar lo que tú estás sintiendo. Y ya para cerrar, pues esa cajita de herramientas emocional se va a ir llenando en la medida en la que vaya pasando la vida, pero creo que es importante entender que ya tú tienes herramientas ahí, y que quizás hasta ahora habías colocado herramientas que no necesariamente son las más óptimas, que no necesariamente son las más funcionales, y creo que el no juzgarte por cómo gestionas tus emociones es valioso. Es decir, hasta ahora has gestionado tus emociones como has podido, y ahora tienes la oportunidad de hacerlo distinto. ¿Qué quieres colocar en tu cajita de herramientas emocional? Pregúntatelo, y me encantará leerte y saber si este episodio fue útil para ti, si crees que hay nuevas herramientas con las que te gustaría llenar tu caja de herramientas, porque son muchísimas, son infinitas, y creo que en la medida en la que entendamos nuestra individualidad y que cada caja de herramientas se va a ver distinta, y que en cada etapa vital también vamos a necesitar diferentes herramientas, pues quizás te des la oportunidad de no solo validar lo que te ha acompañado hasta ahora, sino
ir poco a poco renovando esas herramientas para que se adapten más a la vida que tienes hoy, a la etapa vital en la que te encuentras hoy, que probablemente necesita una atención distinta a la que necesitaba antes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Ha sido un honor haberte acompañado en este episodio. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.